Vamos a introducirnos en las actividades. Por un lado, comenzaremos por describir características propias de las mismas y, en segundo lugar, descubriremos tipos de actividades que existen y, además, características específicas de cada uno de esos tipos. Con posterioridad, en otros vídeos, veremos cómo integrarlas en la unidad didáctica. ¿Qué características deben tener todas las actividades? Para comenzar, que sean coherentes con los criterios y estándares, si es que lo organizamos o las diseñamos para primaria, o con los objetivos generales y específicos, si es que las diseñamos para educación infantil. También deben ser coherentes con la metodología planteada, es decir, no puedo plantear una metodología activa y luego proponer una actividad que consista o que parta de la explicación del profesor, que eso sería coherente con una metodología más pasiva como pueda ser la lección magistral. Otra de las características es que deben adecuarse a el estadio evolutivo, las capacidades en función de la edad de cada alumno. Deben ser significativas para tus alumnos, importantes, con la intención de que perduren lo que se trate en ellas, es decir, los contenidos, a largo plazo. Que sean realistas, aplicables. Muchas veces pensamos actividades muy interesantes, pero que quizá no tenemos los recursos materiales, económicos, espaciales adecuados para desarrollarlas. Que les atraigan a tus alumnos, que sean agradables, que sean atractivas. Esto les motivará en el aprendizaje. Que en su conjunto sean variadas, es decir, que intentes no repetir el mismo tipo de actividad, no ya en la misma unidad didáctica, por supuesto, sino trata de evitar reiterarlas en la medida posible en toda la programación de aula, en todas las unidades didácticas. Que tengan una secuenciación lógica de aprendizaje. Ahora, cuando veamos los tipos de actividades, vas a ver una secuenciación lógica en función del tipo de actividad, que tengan una progresión pedagógica adecuada. Que atiendan a la diversidad de alumnos que tienes en tu clase. Vas a tener alumnado con unas capacidades diferentes, unos conocimientos previos diferentes, inteligencias diferentes. Debes intentar que las actividades tengan una de las propiedades, es que se adecúen a todas y cada una de esas características. Y por último, que en caso de que surjan imprevistos, tengan la capacidad de modificarse, de adaptarse a todo aquello que nos puede ir surgiendo. Estas son las características. ¿Qué tipos de actividades existen o podemos diseñar? Para comenzar, unas de introducción, actividades que introduzcan a la materia. Seguidamente, actividades que motiven al alumnado a continuar con el aprendizaje. Debemos saber qué es lo que ellos conocen y no de lo que van a aprender. Esas serían actividades que se llaman de conocimientos previos. Las más importantes, las actividades de desarrollo, donde se acercan por primera vez a los contenidos y en ellas es donde verdaderamente aprenden lo que tienen que aprender, aunque luego son necesarias actividades que consoliden esos aprendizajes e incluso actividades que refuercen, recuperen o amplíen lo que han aprendido. Cuando las diseñes te darás cuenta de que, por ejemplo, las de introducción y motivación muchas ocasiones van a coincidir, es decir, que una única actividad, además de introducir al tema, también va a estar motivando. En ese caso, pues puedes poner que es una actividad de introducción y motivación. Y luego, por otro lado, te darás cuenta de que las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación van a ser coincidentes en el tiempo. Es decir, que a pesar de que sean actividades diferentes entre sí, van a convivir temporalmente. Puede incluso que coincida que una actividad de refuerzo también sea ampliación, o de recuperación y también sea ampliación, o de recuperación y refuerzo, aunque con ciertos matices. Estas cosas pueden ocurrir. Y circunstancias hay como tantas puedas imaginarte o tantas actividades puedas imaginar. También podemos agrupar los tipos de actividades en función de a quién se dirigen. Si se dirigen a los alumnos tratados individualmente, las llamaremos actividades individuales,
o a pequeños grupos serán actividades de pequeños grupos, o si se dirigen al aula en concreto, al completo serán actividades de gran grupo. Tienes que tener en cuenta que tienes que programar al menos una actividad de cada tipo en tu unidad didáctica, es decir, al menos una actividad de introducción, al menos una de motivación, al menos una de conocimientos previos, etc. Y también tienes que programar actividades que por ejemplo, una de introducción, pues que sea de gran grupo, que al menos una de las desarrollos sea individual, otra puede ser, y el resto pueden ser de pequeño grupo, por ejemplo, otra de consolidación, pues cuida que esa de consolidación a lo mejor que sea individual, ya que has hecho otras de pequeño y gran grupo, bueno, que vayas variando a quién se va dirigiendo a la vez. Vamos a ir una por una, describiéndolas un poquito más pormenorizadamente. Las actividades de introducción y motivación son aquellas que introducen a nuestro alumnado a los contenidos que van a tratarse con posterioridad. Es decir, que deben hacerse justo las primeras, cuando iniciamos la unidad didáctica. La característica fundamental es que debe ser motivante, así que debes buscar actividades lo más atractivas e interesantes posibles, para que les motiven. Las de conocimientos previos, que como decíamos anteriormente, podían coincidir con las de introducción en muchas ocasiones, pretenden que el docente descubra qué es lo que el alumno sabe y lo que no. También puedes conseguir que ellos mismos sepan qué es lo que saben y lo que no. Aquello que Vygotsky decía que era la zona de desarrollo próximo. Es decir, si el alumno tiene unos conocimientos hasta aquí, bueno, pues según su nivel evolutivo, su estadio evolutivo, sus capacidades, etcétera, ¿hasta dónde puede llegar? Esa zona es la que llamaba desarrollo próximo, que es a la cual debemos dirigirnos con el resto de actividades. ¿Cómo descubrimos esa zona de desarrollo próximo? Pues con estas actividades de conocimientos previos. Cuando veas el vídeo de evaluación, te darás cuenta que a todas estas actividades que te estoy proponiendo aquí, tendrá que haber otro tipo de actividades de evaluación inicial, formativa y final. No te preocupes que las trabajaremos con posterioridad más detenidamente. Ya te adelanto que una actividad de evaluación inicial significa precisamente esto, conocer qué es lo que sabe y no sobre el tema a tratar con posterioridad, para luego decidir si a lo mejor modificamos alguna de las actividades que teníamos pensada o modificamos el grado de profundización. Las actividades de desarrollo son las más importantes de toda la unidad didáctica porque es cuando el alumno descubre los contenidos, cuando se aproxima a ellos por primera vez y es cuando comienza su aprendizaje. Es cuando realmente está aprendiendo. Quizá le faltan luego unos pasos posteriores que veremos, pero es cuando desarrolla esa zona de desarrollo próximo, es cuando empieza a desarrollarla. Así pues, generalmente, en tu unidad didáctica, o bien propones más actividades de desarrollo que de las demás, tu unidad didáctica tendrá más actividades de desarrollo que de cualquier otro tipo, o si son una o dos solamente, ocuparán mucho más tiempo, incluso hasta varias sesiones, ¿por qué no? Estas son las más importantes, pero necesitamos luego consolidarlas. Es decir, todo aquello que ha aprendido lo debemos asentar, asegurar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, pidiéndole una aplicación práctica de lo que ya ha aprendido. Si le he planteado una actividad de desarrollo, por ejemplo, que además puede ser larga, que busquen ciertos contenidos, que aprendan buscando mediante la investigación, la búsqueda, etcétera. Por ejemplo, a través de una web quest, y les planteo que busquen ciertos contenidos y que aprendan durante esa búsqueda. Cuando han terminado esa web quest, en principio han debido desarrollar todo su aprendizaje, pero ¿por qué no poner una actividad posterior donde todo aquello que han aprendido lo apliquen pues a un problema que les plantee, a un caso práctico, para ver si son capaces de llegar un poquito más allá y además consolidaremos, es decir, que haremos que ese conocimiento perdure a más largo plazo. Por último, tenemos aquellas actividades que decíamos que deberían ser coincidentes en el tiempo, que son las de refuerzo, recuperación y ampliación.
deben contemplar las siguientes circunstancias, cada una de ellas. Las de refuerzo, ¿a quién va dirigido? Aquel alumnado que has detectado por medio de las actividades de evaluación formativa, y que la veremos en otros vídeos posteriores, ¿qué es lo que no han comprendido esos alumnos? ¿Qué no han comprendido ciertos alumnos? Pues busca para ellos actividades de refuerzo. Actividades que pueden ser más sencillas, paso a paso, otras estrategias diferentes. En ningún caso significa reiterar, porque ya hemos visto que el proceso anterior no ha servido de mucho. Así que reiterar no es una buena estrategia. Otro tipo de actividades estarían dirigidas a quienes han aprendido, pero quizá les falte algo por aprender. O a aquellos que tienen ciertas dudas en lo que han aprendido, quienes lo han aprendido pero con algunos errores en algunas ocasiones. Para ellos, pues, proponerles otro tipo de actividades que serán estas de recuperación. Y por último, ¿qué haces durante ese tiempo con aquellos alumnos que, pues, han alcanzado los objetivos que te planteabas o los criterios y has visto que los estándares los cumplen? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, pues, actividades que amplíen lo que ya han aprendido y has detectado que han aprendido. En común, lo que te he dicho, que se hacen a la vez las tres. Puede que algunas de ellas, la misma actividad sea de refuerzo y de recuperación, puede que sea así. Eso es lo que tienen en común. Y también una característica fundamental que tienen estas tres es que nos permiten adecuarnos a la diversidad de nuestro alumnado, tanto en cuanto a conocimientos como en cuanto a ritmos de aprendizaje. Importante para terminar, que en tu unidad didáctica al menos haya una actividad de cada tipo, incluyendo no solamente todas estas que hemos visto aquí, sino las tres que te decía posteriores de evaluación. Evaluación inicial, formativa y final.